Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar con cada uno de ustedes en este tiempo de oración y reflexión bíblica y un tiempo de oración. Como todos los miércoles, siempre tenemos un tiempo de reflexión bíblica y en esta ocasión vamos a buscar el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 20, versículo 1 al 6. La oración de Ezequías es el tema de esta noche. Y quiero empezar leyendo estos 6 versículos de Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. Y así dice la palabra de Dios. El versículo 1 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de Israel, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Hagamos un tiempo de oración antes de empezar esta reflexión bíblica. Padre, damos las gracias esta noche por tu inmenso amor hacia nosotros. Pedimos tu presencia y tu sabiduría para esta reflexión bíblica, que sea de interés, edificante y de provecho. Te damos las gracias por tu palabra, pues ella es verdad. Ella nos inspira y nos consuela. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar haciendo memoria de la vida de Ezequías. ¿Quién fue Ezequías? Para esto vamos a leer el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 18. Ahí menciona quién era Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz. Aquí se menciona que Ezequías era hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Algo más dice este capítulo de Ezequías. Dice el versículo 3: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Este era la vida de Ezequías, un hombre recto delante de Dios. Él quitó los altares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En otras palabras, Ezequías hizo una transformación, una restauración de su pueblo. Y esta restauración es volver a la parte principal, la parte espiritual, de adorar solamente a Dios, al Dios único. Acera, realmente, Acera era la diosa de la fertilidad y además del amor sexual. Era la diosa principal de los cananeos.
Entonces, Ezequías hizo una restauración de su pueblo. Quitó todos los altares a una serpiente de bronce y los lugares altos. Pero algo más encontramos nosotros en el versículo 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y no hubo ni después ni antes otro rey como Ezequías. Solamente nuestra esperanza se encuentra en el Dios de Israel. Nuestra esperanza se encuentra en Cristo Jesús, nuestra única esperanza. Ezequías puso su esperanza entonces solamente en el Dios de Israel. Algo más, versículo 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Esa era la vida de Ezequías. Guardó los mandamientos, fue obediente a los mandamientos de Dios y también siguió sus caminos. No se apartó de Dios. Él siempre anduvo guardando y obedeciendo los mandamientos de Moisés. Y versículo 7 termina diciendo: Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. La única prosperidad no es la prosperidad económica. Aquí prosperaba Dios al profeta, realmente al rey de Ezequías. El rey Ezequías era prosperado por su testimonio, guardando la palabra, siguiendo a Dios, no se apartó de él. Allí está el secreto entonces de la prosperidad en toda persona. Simplemente la prosperidad se encuentra nada más y únicamente en guardar la palabra de Dios. En otras palabras, esto es un resumen de la vida de Ezequías. Un hombre realmente usado dentro de la voluntad de Dios. Un hombre recto de corazón, un hombre que hizo transformación de su nación, un hombre que puso su esperanza solamente en Dios. Pero como en toda persona, aún los hijos de Dios siempre vienen tiempos de crisis. Nadie se puede escapar de los momentos de crisis, aún los hijos de Dios. Y alguien puede preguntar, pero ¿por qué si yo ando en los caminos de Dios estoy en esta crisis? Pues es la voluntad de Dios que también pasemos. Y a causa del pecado entró entonces este mundo en crisis. Hay crisis económica, puede ser una falta de trabajo, o puede ser una crisis espiritual, tiempo de duda, de desánimo, o una crisis de la familia, un ser querido se muere. Pero aquí la crisis era una crisis por la enfermedad de Ezequías. ¿Y cuál fue la crisis? Bueno, la encontramos en el versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. No se dice la enfermedad, pero sí encontramos nosotros que la crisis era una enfermedad terminal. Era simplemente la crisis que estaba pasando Ezequías. Era una enfermedad terminal o una ya de muerte. Ahora, cuando algo sucede así, ¿qué hay que hacer? Pero veamos la voz del profeta Isaías, que traía el mensaje de Dios para Ezequías. Y díjole entonces Isaías a Ezequías: Jehová Dios dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Este fue un mensaje. Ordena tu casa, vas a morir y no vas a vivir. No sé qué haría usted si tuviera esta noticia. Ya usted no tiene oportunidad de vida. Es una situación difícil realmente. ¿Y por qué difícil? Porque ya uno está desahuciado, una enfermedad terminal, y dice, bueno, ya no queda más remedio que su muerte. Pero aquí el asunto es diferente. ¿Por qué razón? Porque el profeta dice, tú no vas
a vivir más. Pero la especialidad del texto dice, pero antes de morir, tienes que poner en orden tu casa. Esto fue lo que dijo el profeta Isaías. Ordena tu casa. ¿Qué cosa usted haría si Dios le dijera, pues vas a morir? Tienes que poner en orden tu casa. Muchas personas posiblemente van a poner en orden la parte económica de sus hijos. O a quién voy a dejar mi casa, un testamento. O además puede ser dejar en las cosas materiales. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué cosas vas a poner en orden? O además vas a pedir perdón a tus enemigos o vas a buscar más de Dios. Pero el asunto aquí, que quiero que ustedes pongan atención, lo más relevante de todas las cosas, ¿qué hizo Ezequías? Pues Ezequías hizo lo mejor que pudo hacer, es orar. En cualquier aflicción, en cualquier enfermedad, simplemente tenemos que orar. Poner en orden nuestra relación con Dios a través de la oración. La oración es importante en todo momento. Es necesario orar. Dice Pablo, orar sin cesar. Santiago dice, está algún enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. La fe del justo puede mucho. El enfermo, dice Santiago, entonces hay que orar por el enfermo y la oración de fe salvará al enfermo. Es importante entonces la fe, es importante presentarse a Dios en oración. Y esto fue lo que hizo entonces Ezequías. La oración es necesaria en todo momento, pero aquí en tiempos de crisis, de enfermedad, en cualquier crisis, lo más necesario, lo más urgente es la oración. ¿Y por qué razón? Porque la oración es simplemente conversar con Dios. Ezequías privadamente oró a Dios. Dice el versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Él puso su rostro a la pared y empezó a orar. Él simplemente tuvo esa oportunidad de presentarse ante Dios. Y aquí su súplica, y aquí su ruego. ¿Cuál fue su ruego? Versículo 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego. Eso fue algo llamativo. Te ruego, Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. Ezequías hizo un resumen de su vida delante de Dios, su testimonio. Él quería presentarse ante Dios cómo era su relación con Dios. Y él dice, Señor, tú sabes que he andado en la verdad, ten memoria, acuérdate de que yo he andado en la verdad. Y además he tenido un corazón íntegro, sin vacilación, sin doblez, un corazón recto, como dice el texto anterior, un corazón íntegro, sin doblez, un corazón sincero delante de Dios. Más dice, y he hecho las cosas que a ti te agradan. En Romanos 12, versículo 2, dice el pasaje de Pablo, dice, no conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que buscar esa buena relación con Dios
que es agradable y perfecta. Y esa era la vida de Ezequías. Él quiso andar rectamente, buscando la voluntad de Dios, que era lo que le agradaba a Dios. Esta clase de vida que hemos mencionado era lo que a Dios le agradaba: el buen testimonio, un corazón íntegro, andando en la verdad, guardando sus mandamientos. Esa era la vida que a Dios le agrada. Y usted se puede preguntar, pero ¿por qué si Ezequías andaba bien con Dios, le vino esta enfermedad de muerte? Pues hay que recordar que Dios es soberano y Él nos envía la enfermedad con un propósito sagrado. Y esto aquí vamos a ver cuál fue el plan de Dios para Ezequías. Ezequías se humilló delante de Dios y empezó a llorar, lágrimas por su mejilla. Empezó a llorar, a clamar, pero sus lágrimas eran con gran lloro. No simplemente eran lágrimas o llorar, era un llorar incesante, un llorar fuerte, y esas lágrimas de Isaías, de Ezequías, vemos allí la humildad de este siervo de Dios. Esta fue su oración: Señor, debes acordarte de mi vida, en todo te he agradado, he guardado tus mandamientos, he sido íntegro de corazón, pero también he andado en la verdad, no en la mentira. Esta clase de oración revela la profundidad de la vida espiritual de Ezequías. Versículo 5, 4 dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová. Encontramos aquí dos cosas. Dijo Isaías: Jehová ha oído tu oración y ha visto tus lágrimas. Jehová no hace de la oración algo que se le olvida. Dios se acuerda de la oración de cada uno y dice entonces: Señor, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Dice el salmista, el Salmo 51, versículo 17, lo siguiente. Cuando también David confesó su pecado delante de Dios, es el pasaje, el Salmo 51, versículo 17: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y este corazón contrito y humillado de Ezequías, Dios nunca lo despreció. Y ocurren tres promesas como respuesta de Dios a su oración. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Encontramos tres respuestas, tres promesas. La primera promesa es que te voy a añadir a tus días 15 años. Dios es el autor de la vida, el dador de la vida. Él da nuestros días conforme a su voluntad. Cada uno de nosotros tiene los días contados.
Cada uno de nosotros tiene los días y los años contados. Pero para Isaías eran 15 años nada más. Le alargó sus años de vida. Fue la bendición para Ezequiel, la promesa de Dios. A veces cuando estamos enfermos y Dios nos levanta, decimos: Señor, gracias, Señor Jesús, porque me has levantado de esta crisis económica, de esta crisis de sanidad. Solo Dios lo puede hacer, porque para Él nada es imposible. Pero a veces nuestra falta de fe y de confianza en Dios no permite ver los milagros de Dios. De ahí la necesidad de nosotros de tener la fe abundante. Por eso es necesario la oración. Hebreo dice que en Dios encontraremos oportuno socorro. El socorro urgente solo Dios lo puede ofrecer a través de la oración. Pero otra promesa también encontramos. La promesa es que, dice el versículo: y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Sí, en otras palabras, la promesa de protección. Te voy a proteger y te voy a librar de la mano del rey de Asiria. A ti y a esta ciudad te voy a proteger, te voy a dar liberación del rey de Asiria. Y en tercer lugar, encontramos el cuidado de Dios. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Voy a cuidar, voy a amparar esta ciudad. Y todo esto, dice Isaías, que le dijo el Dios de Israel, todo esto lo hago simplemente por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Todo esto que encontramos aquí en el texto, la sanidad, las promesas, simplemente es por amor y la misericordia de Dios. Nada más. Todo lo que uno puede hacer en la vida es por la gracia de Dios, por su gracia nada más, infinita. Si hay sanidad, puede ser una persona que demuestre sinceridad y agradecimiento por ese favor divino. Pero aquí encontramos también otras enseñanzas esta noche. La enseñanza de que en oración usted debe en toda crisis quebrantar su corazón, en toda crisis humillarse delante de Dios. Pero algo más. Cuando usted quebranta su corazón, va a encontrar la respuesta divina. Pero solamente Dios va a responder a los que tienen un corazón sincero, íntegro, que no anda en pecado, que no anda en maldad. Pero sí Dios va a responder cuando hay buen testimonio, un corazón íntegro, una vida andando con Dios, apartándose de todo pecado, de toda maldad de este mundo. Entonces vamos a encontrar la respuesta divina. Y estas oportunidades de vida que Dios nos da, o salir de una crisis, todo esto es simplemente por el amor de Dios. No hay otra razón, solamente por el amor divino. Su amor, su inmenso amor, todo lo hace. Dice el texto: por amor a David mi siervo. Son 6 textos, pero que demuestran una sinceridad, una profundidad de la vida de Ezequías. Dios quiera que nosotros podamos andar como ejemplo en la vida de Ezequías. Y que esta reflexión nos enseñe a nosotros
y que siempre habrá crisis, pero hay que orar a Dios con un quebrantamiento de nuestras vidas. Y Dios nos va a dar los años de vida que Él quiere darnos en este mundo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, esta noche queremos pedirte en oración que nos des el corazón de Ezequías. Queremos, Señor, vivir una vida recta, andando en la verdad, guardando tu palabra, Señor Jesús. Tener un corazón íntegro, sin doblez. Ser sincero contigo, Señor Jesús. Esto es lo que tú deseas. Es una persona de buen testimonio ante el mundo que nos corrompe hacia nosotros. Por eso queremos, como Ezequías, dar un buen testimonio en todo momento. Permite que así sea en nuestras vidas. Y si hay tiempo de crisis, cualquiera que sea, quebrantemos nuestro corazón delante de Dios. Mas también oramos esta noche por nuestra iglesia Betel, que sea una iglesia que esté siempre unida, sin división de cualquier índole. Una iglesia que nos amemos unos a otros. Una iglesia que tenga una vida en Cristo ejemplar. Una iglesia que alcance a otros para Cristo. Que tengamos discípulos para prepararlos, oh Dios. Mas también oramos por los enfermos. Esta noche te presento a César Augusto García por su salud en el hospital, Señor. Y hermanos también en la iglesia que están pasando por tiempos difíciles. Pido, Señor, por los que están con resfriados. Pido por mi esposa que también tiene que verse con el médico. Pido por la hermana Magdiela y su niño. Pido por la madre del hermano Roy Becerra. Y así, Señor, pedimos oración siempre. Pido por el hermano Jorge Rodríguez, su vida, su familia. Y así por cada hermano de la iglesia, Betel. Y aquellos hermanos que, aunque no son de nuestra iglesia, también están con nosotros en sintonía a través de esta plataforma virtual. Sé con ellos, bendícelos ricamente. Y oramos esta noche también para que tú, Señor, en cualquier crisis que nos encontremos también la respuesta divina, la respuesta de trabajo, la parte económica, la respuesta espiritual, viviendo una vida espiritual conforme a tu voluntad. Gracias, oh Jesús, por tu palabra y que esta noche podamos descansar en tu palabra y en esta reflexión. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.